Estamos en el tercer ciclo de Comunicándonos, hoy con el gusto de la diputada Margarita Stolbizer. Muchas gracias, Margarita, por acercarte acá a nuestros estudios. No, muchísimas gracias por la invitación. Para mí realmente es un gusto y felicito y acompaño la iniciativa. En este ciclo lo que estamos pretendiendo es generar un concepto de la bioeconomía que tiene que ver con el desarrollo territorial, con el desarrollo federal, con el agregado de valor, un agregado de valor que no sea a expensas del productor y que además nos permita insertarnos en los mercados internacionales. Argentina tiene un problema muy serio de aislamiento en términos comerciales. Siempre decimos que cada argentino exporta la mitad con uruguayo, la tercera parte con chileno, y esto conviviendo con sistemas productivos que podrían crecer mucho, ¿no? Nosotros no tenemos una limitación de demanda, tenemos una limitación de oferta, ¿no? de construir un sistema, de generar inversiones, etc. En la agenda del Congreso, bueno, muchas veces este tipo de productos, de ideas o de conceptos no necesariamente está presente, ¿no? Pero bueno, hay un bloque en el cual perteneces que tiene que ver justamente con el diseño o con los intereses que tienen que ver con estas cuestiones, ¿no? Por los territorios en los que vienen, ¿no? Sí. ¿Qué me puedes decir de él? A ver, en primera cuestión en relación a nuestro bloque, justamente nuestro bloque se llama Encuentro Federal. Y esto, para definirlo claramente, el encuentro habla claramente de la necesidad de un país que tiene que construir espacios de diálogo, de consensos. Si algo nos ha hecho fallar tanto en la Argentina son los desencuentros permanentes, la polarización tan brutal que tenemos y la pérdida de esos espacios de diálogo, construcción de consensos que nos sirven también para pensar en estrategias de largo plazo. Esos son los déficits que la Argentina tiene. Y la otra definición de nuestro bloque es federal, porque también creo, y hablando de la bioeconomía, si algo nos permite pensar la bioeconomía es justamente en este contexto federal, donde cobran valor las economías regionales, cobran valor los territorios, los municipios. Me parece que desde ahí, desde el desarrollo local, es donde podemos pensar el agregado de valor, digamos, de origen, y me parece que esas son parte de las cuestiones que tenemos. Lo otro en relación al planteo más general, hoy pensar en un desarrollo sostenible, sustentable para la Argentina, no solamente es deseable, sino que es muy posible, porque la Argentina tiene todas las condiciones y potencialidades para llevar adelante un modelo de desarrollo. Tenemos primero, yo digo, el capital más importante que se puede tener, que es la tierra. Y en el caso de la Argentina, todo lo que la tierra está en capacidad de producir. Eso ya es una enormidad. Pero además tenemos un desarrollo de capacidades, ámbitos universitarios, académicos, progresos en el ámbito de la investigación, la ciencia, la técnica. Tenemos un sector empresarial con gestiones modernas, también innovadoras. ¿Cómo no pensar en el aprovechamiento de todo esto en un modelo de desarrollo? Y ahora meto un cachito de la política, porque obviamente que si nosotros pensamos esto y miramos lo que nos ha ocurrido, para poner un número redondo, en los últimos 20 años, Argentina ha ido perdiendo en el ámbito internacional incidencia. Hoy no tenemos ninguna incidencia en el ámbito mundial. Creciente irrelevancia, digo yo. Exacto. Pero eso va de la mano también del deterioro de nuestra calidad educativa, del deterioro de nuestra calidad institucional. Yo pongo siempre en línea estas cuestiones que a veces no están tan relacionadas con la agenda económica o con la agenda del campo, pero son centrales. Repensar la educación, las instituciones y la inserción internacional son centrales. Sin embargo, no aparecen como prioritarias en la agenda. Y si nosotros miramos entonces qué nos ha pasado en estos 20 años, no hay duda que tiene que ver con los retrocesos que hemos tenido en esos tres ámbitos, ¿no? Bueno, hacia eso hay que ir. Y lo que te iba a decir, el apunte de la política, es que si tenemos que explicarnos el porqué del problema o la responsabilidad del problema, diría, es la política. Y lo hago de manera autocrítica, como parte de la política en realidad, que no ha sabido resolver, que ha actuado erróneamente. El gran deterioro que tenemos en estas áreas son responsabilidad de la política. Y de la misma manera digo,
también en la política debemos buscar salir, pero desde una buena política, desde esa política que se hace con visión estratégica, con diálogo, con encuentros. Entonces yo creo mucho en la política como herramienta. Si lo vinculamos con la vía economía, siempre lo que decimos los políticos, la política es o debe ser la herramienta de transformación de la realidad para mejorarle la vida a la gente. ¿Qué es la bioeconomía sino un proceso de transformación para mejorar la vida a la gente también, ¿no? Así es, así es. Y vos marcaste varios elementos que me parece que son importantes, ¿no? Cuando nosotros hablamos de agregar valor, el principal valor es el conocimiento. Ahí está. Y ese conocimiento tiene dos vertientes, ¿no? Una de la gente, ¿no es cierto? Y entonces el tema educativo es importante, y otra de un sistema científico-tecnológico potente que acompañe este proceso, porque si no tampoco lo vas a lograr, ¿no es cierto? Y eso, en algún momento Argentina tuvo una relevancia que ha ido perdiendo en términos relativos en los últimos años, ¿cierto? La otra cuestión que marcás, que me parece que es importante, es lo institucional. El premio Nobel de este año lo ganaron economistas que marcaron la relevancia, la importancia de las instituciones, exactamente. Que esas instituciones tienen que ver con la potencia de las inversiones. Con construir credibilidad, confianza, seguridad. Las instituciones no son los edificios, son las reglas de juego, y eso es lo que le da sostenibilidad al sistema, ¿no? Y eso me parece que es un tema central, ¿no es cierto? Porque no va a haber agregado valor, no va a haber una bioeconomía si no hay inversiones importantes que tienen que ver con esas transformaciones. No hay economía fuerte y estable sin instituciones fuertes y estables. Esto es así. Y bueno, y termina ocurriendo que Argentina exporta un porcentaje muy alto de su maíz, por ejemplo, sin el 70% del grano sale, el 70% del producido sale como grano. Como primario. Y nuestros competidores es menos de la mitad o la cuarta parte, Brasil o Estados Unidos. Bueno, y eso tiene que ver con que generan proteínas animales, bioenergías, etcétera, etcétera. Eso requiere inversión. Y si no hay un contexto que te facilite institucionalmente las inversiones, hay un problema, ¿no? Ahora, ahí voy a una discusión muy actual también, que es sobre el tema del Estado y el rol del Estado. Es imposible pensar en ese tipo de modelos de desarrollo sin pensar en una convergencia de todos los sectores involucrados, sin un marco de cooperación entre todos los sectores, donde vos necesitas pensar tanto el sector público como el sector privado, y es imposible reclamarle al privado que crea, que haga inversiones, que innove, si no hay un Estado que se decida apoyar el sistema científico-técnico. La verdad es que eso es imprescindible. Tiene que haber un Estado, por eso nosotros creemos en la política pública. La política pública que tiene que ver, por supuesto, con financiamiento, que tiene que ver con políticas fiscales, pero también tiene que ver con lo que le llamamos una competitividad sistémica, integral, porque ser creíbles para el mundo también es tener un sistema de justicia creíble, un sistema de división de poderes, inversión en la educación y en la ciencia. Todo esto hace también a una competitividad que nos puede parar en el mundo o no. Y ahí es donde necesitamos un Estado. Ni que hablar si vamos a las cuestiones relacionadas con la logística, la infraestructura. Esas son cuestiones principalísimas, y para eso se necesita también un Estado. No quiere decir que el Estado pone toda la plata, pero que sin Estado no podemos hacerlo, por supuesto. Hay otro rol que me parece que en este caso es importante, que es la apertura de mercados internacionales, ¿cierto? Sí, los acuerdos, etcétera. ¿Cómo ves esto? Sí, a ver, lo primero es que a mí me parece, y por eso digo, veamos el retroceso que hemos tenido en todos estos años, la pérdida de mercados internacionales que ha tenido que ver con las malas decisiones de la política. Por eso vuelvo a decir, tenemos que hacernos responsables de que no se pierde porque sí nomás, se pierde por una mala decisión de política local y después no se recuperan esos mercados. Eso es lo que nos viene ocurriendo. Ahora, esto tiene que estar enmarcado en la definición de un proyecto de país. No es que vamos a salir a conseguir un mercado, a poder exportar, si realmente no tenemos un proyecto de país que nos permita definirnos, autodefinirnos. ¿Queremos ser un país exportador? Porque entonces a partir de ahí es donde se derivan después las políticas que vos aplicás en todas las áreas. Para eso necesitamos, y en esto la política internacional debe ser
menos dogmática a veces, menos ideológica y un poco más pragmática también, porque algo que necesitamos es diversificar mercados y tratar de no idealizar determinadas cosas. Yo veo lo que pasa en estos días después del triunfo de Trump. Bueno, acá se hace una apología de Trump y de sus políticas como si realmente fueran convenientes para nosotros. Un sistema hiperproteccionista como el que está anunciando Trump. ¿Qué significa eso para la Argentina? Trump está decidido a financiar y a sostener muchos de los productos que van a competir con nosotros en realidad. Entonces no sé hasta dónde esto de salir a plantear que lo de Trump coincide tanto con nosotros. Y ojo que creo que las mayores contradicciones las tiene con el propio gobierno del presidente Milei, que tiene otro tipo de política de expansión. Entonces, creo que hay que pensar en diversificar mercados, pero insisto, debemos prepararnos para eso. ¿Cómo ser más competitivos hacia afuera? Y esto implica en un doble sentido. La relación de la Argentina con el mundo es abrir esa cabeza realmente a un mundo desde la idea de considerarnos un país exportador y crear las condiciones para poder exportar, que a veces pasa hasta por simplificaciones burocráticas, a veces pasa por esas cuestiones. Obvio que tiene que ver con una política crediticia, una política tributaria que nos haga más competitivos, la disminución de los costos de logística, infraestructura, todo esto que significa tantos costos y nos quita competitividad, bueno, eso es lo que hay que arrimar, obviamente, para esa cuestión. Y lo otro, en la relación con el mundo, son las inversiones, porque no solamente hemos decrecido en estos 20 años en términos de que perdimos la incidencia en el plano comercial porque ya no vendemos, sino que además tampoco recibimos inversiones. Comparados con los demás países, la verdad es que el país a donde menos viene la inversión extranjera es al nuestro. Y eso va de la mano de las cosas que hablábamos antes, la falta de seguridad jurídica, la mala política económica. Nuestra economía ha dado malas señales como para que esto ocurra. Entonces hay que cambiar muchas de esas cosas para realmente poder competir hacia afuera. No hay una política internacional buena, exitosa, si no hay una buena política interna. Sí, claro, es así. Y marcabas bien lo de Trump y la relación con la Argentina. Bueno, si uno analiza las tres áreas económicas donde puede ser positivo o negativo, una es la comercial. La comercial claramente es, tal como decís, para los productos de base agropecuaria de la Argentina no es una buena noticia. Claro. O sea, si se va a valorizar el dólar, van a bajar los commodities, eso es así, y nuestros productos hay que celebrar menos. Eso es general, ¿no es cierto? Después hay un tema que tiene que ver con lo financiero, y ahí, bueno, yo no soy un experto, ahí puede haber alguna noticia, en su momento lo hubo en relación a la deuda con el fondo, etcétera. Pero el fondo, Estados Unidos es muy importante en el fondo, pero no es el único. Y los demás países que están adentro del fondo junto con Estados Unidos también tienen sus propias necesidades y sus propias estrategias, ¿no? Y finalmente el tema de inversiones, o sea, tenemos el tema de comercio, el tema del financiero y las inversiones. Y las inversiones van a depender, las empresas privadas de los Estados Unidos van a mirar lo que miran cualquier empresa de cualquier lugar. Las condiciones si las condiciones no se dan, claro, macroeconómicas y lo que marcaste vos institucionales no van a estar. Así que hay matices diversos entre estos tres focos económicos, ¿no? Hay también algunas situaciones donde el mundo cambió y los lugares de mayores demandas a nuestros productos ya no están ubicados en los lugares tradicionales, ¿no? Ya no es la Europa, ya no es Por eso decía, eso es diversificación de los mercados, es abrir la cabeza y poner alguna dosis de pragmatismo, que no significa en ningún caso entregar principios, pero sí ser capaces de mirar desde otra perspectiva lo que pasa en el mundo. Hoy, si algo requiere una política internacional inteligente, es saber reconocer los riesgos y las oportunidades, las amenazas y las ventajas que tiene el mundo, que son muchas. Ahora, insisto con que nos paramos en ese mundo según como estemos parados acá, para que el mundo nos mire de una manera distinta. En el tema de inversiones hubo
una normativa reciente que tiene que ver con inversiones de grandes dimensiones, ¿no? Lo que se llamaba el RIGI, que son inversiones de más de 200 millones de dólares, que para el sector bioeconómico, salvo las pasteras o algún tipo de estructura de ese tipo, no tienen esas dimensiones, ¿no? Son muchas inversiones, muchísimas, más de menor nivel, y en este sentido hay un proyecto de ley que atravesó algunas de las comisiones y tiene que ver con favorecer ese tipo de inversiones con instrumentos sencillos, claros, que aportan como la amortización acelerada, el crédito IVA, algunas cuestiones laborales. Nosotros presentamos un proyecto alternativo, es un proyecto que está en la Cámara, que tiene estado parlamentario, que es un sistema bastante parecido, se llama, este es el RIGI, nosotros le pusimos el RIP, que es el régimen de incentivo a las inversiones productivas, que justamente a lo que apunta es que esas ventajas que les vamos a dar sean ventajas que se repliquen en los sectores de inversión más pequeña, ¿no? Porque además nosotros estamos convencidos de esta situación y bueno, además son datos de la realidad, donde realmente hay agregado de valor con el destino de mejorar empleo y que hay riqueza, es en esas más pequeñas, ¿eh? Porque además estamos hablando de capitales nacionales donde la plata va a quedar acá, no se va a ir la renta hacia afuera, ¿no? Entonces para nosotros eso es central, esos fueron los planteos que hicimos cuando se discutió, no estamos en contra del RIGI. Pero pensemos que se necesita otro régimen. Necesitamos porque justamente, tal como dijimos, en todos los territorios, de todas las provincias hay iniciativas de este tipo, ¿no? Claro, el RIGI claro. está muy concentrado en algunos aspectos que tienen que ver a veces Sí, con la áreas energía, con la petroleras, minería, claro, bueno, claro. que son una parte de la situación, Sí. que ojalá les vaya bien para que la carga impositiva no sea siempre sobre el agro, no ¿no? es menor en este punto que tiene que ver con el agro y eso que son todas las inversiones destinadas a transición energética. Si algo también debe ser materia y obviamente que ustedes lo toman de nuestro debate como parte de, digamos, de todo esto que estamos conversando, tiene que ver hoy con el gran capital que la Argentina tiene en la generación de energías limpias. La verdad es que tenemos una gran capacidad. Ahora, en esas áreas se necesitan grandes inversiones. Entonces, lo que digo también es que realmente haya una mirada que privilegie en esa búsqueda de grandes inversiones cuáles son los sectores que pueden tener un replique dinamizador de otras áreas económicas productivas, ¿no? Y entre esas limpias hay una que está muy directamente vinculada, que son los biocombustibles. Los biocombustibles, ¿no? Que, exactamente. bueno, en los últimos años hemos importado muchos miles de dólares, millones de dólares de naftas y gasoil refinado, mientras que no aprovechamos a fondo nuestra capacidad de generar etanol y biodiesel para compensarlo. Exactamente, ¿no? tenemos una capacidad, todo lo que es biomasa. La verdad es que hoy pensar en el ámbito de la bioeconomía, Fernando, aprovecho para hacerte un reconocimiento de cómo vos has logrado en los últimos años enseñarnos a muchos de nosotros la importancia de mirar la economía y la producción, sobre todo desde esta perspectiva distinta que es la bio, ¿no? Incorporar esto. Y me parece que es muy importante hoy, pues la Argentina tiene un gran capital. Sí, así es, y bueno, y está conectado con el desarrollo y con las oportunidades, ¿no? Porque al final del día los biocombustibles son parte de un entramado más complejo, ¿no? Porque vos haces etanol, pero cuando lo estás haciendo a partir de maíz, después haces producción animal con la burlanda, estás extrayendo dióxido de carbono, estás generando un entramado mucho más rico en el territorio, ¿no? Porque una de las ventajas que tiene este concepto de bioeconomía que nosotros tenemos es que desconcentra población y traslada gente capacitada a los territorios, ¿no? Esa es otra cuestión muy, muy importante para nosotros porque tenemos un problema de concentración poblacional que va en desmedro de la calidad, sin ninguna duda. Ahora, para que poder realmente abrir y diversificar en términos poblacionales, necesita crear las condiciones. Calidad de vida, ¿no? Exactamente. Y sobre todo las condiciones en términos de infraestructura, por eso el tema del desarrollo de otra energía, eso es central, las fuentes de trabajo. Me parece que eso es muy, muy importante pensar, porque tenemos un país que es extraordinariamente grande y rico, pero también muy desaprovechado en términos de territorio. Estamos concentrados acá en Buenos Aires realmente desperdiciando eso. Sí, bueno, evidentemente, y bueno, y uno de los instrumentos me parece que es esta visión de poder transformar los territorios a partir de aprovechar de la mejor manera
lo que hay en cada uno de ellos y agregarle esto que decíamos, ¿no? Valor, que básicamente es tecnología, es ciencia, es conocimiento, y además lo que acompaña a ello en términos de maquinaria, etcétera, lo que corresponda en cada caso, ¿no? Para poder ir cerrando, ¿no? ¿Qué mensaje nos puedes dar respecto de cómo ves el posible futuro para nuestros nietos, nuestros hijos, tu hijo destacado allí en España, jugador, ¿no? de básquet de primerísimo nivel, felicitaciones por eso. Ya pensamos en mi caso en los nietos En también, los nietos, en bueno, realidad, sí, claro. los nietos, claro, sí. Sí. A ver, yo pienso siempre en el sentido positivo que tiene nuestra Argentina en función de lo que conversamos al comienzo, las extraordinarias potencialidades y capacidades, el reconocimiento que nosotros hemos logrado, nuestros científicos en el mundo, nuestras universidades, realmente tenemos mucha calidad en términos de recursos naturales, pero también de recursos humanos, de capital humano, organizaciones. Entonces, lo que necesitamos, vuelvo a insistir con lo que hice como reconocimiento autocrítico de los errores, es de una buena política. Para eso yo sigo pensando que necesitamos sistemas de partidos políticos sólidos, orgánicos. Hoy la política se ha transformado en este devenir de las figuras y los liderazgos caudillescos y unipersonales, y eso no es bueno en términos institucionales. Cuando miramos en el mundo se maneja de otra manera. Yo sé que hoy hay un debilitamiento de las democracias muy fuerte en el mundo, pero también en algún momento las sociedades van a volver a poner en valor lo que tiene que ver con un proyecto de vida colectivo, social. Pensar en un modelo de desarrollo también es pensar en la inclusión social, en una distribución más equitativa de las riquezas y de los esfuerzos también, ¿no? Así que yo creo mucho en esto y creo mucho que la bioeconomía es efectivamente un gran motor para ese modelo de desarrollo, pero debemos pensarlo como un proyecto de país, no como cuestiones descolgadas o desvinculadas. Hoy es imposible desvincular el Congreso, las instituciones de la política, la moneda, la economía, el campo, la industria, la educación o la ciencia o la cultura. Todo esto está demasiado unido y nosotros debemos pensar un proyecto de país con una gran convergencia de todos los sectores. El problema es complejo, las soluciones no son sencillas y uno necesita todos estos saberes para poder confluir en ese proyecto que pueda resolver esto que tenemos, que es muy serio, ¿no? Estamos con una 2/3 parte de nuestros niños están pobres, ¿no es cierto? Eso es una muestra del deterioro, ¿no? Debe poner en prioridad de agenda resolver el problema de la pobreza, por supuesto. Claro, bueno, y a esto estamos dedicados y bueno, vos estás en tu función ya quinto periodo buscando estos acercamientos y una sociedad que sea más vivible. Muchas gracias por estar y por venir a acompañarnos. Y por la gestión, por este nuevo lugar que estás ocupando y éxitos en lo que están haciendo. Bueno, muy amable. Bueno, seguimos entonces en el ciclo Comunicándonos.